La primera vez, incluso, y aquí va uno de esos datos de agua fría, la primera vez puede incluso no ser tan memorable. Pero la primera vez puede ser como bien bonita. La primera vez puede incluso no serlo, ¿no? Claro, o puede ser como Super X. Ajá. Y por eso mismo, creo que hace falta de construirla un muchito, ¿no? Es correcto. Sí podemos platicar sobre un montón de cosas de la primera vez e incluso abordar si debemos hablar de ella como en singular, ¿no? Hablando sobre todo de sexualidad, de sentimientos, de relaciones. Hay primeras veces para los besos, para los encuentros sexuales, para el tipo de prácticas, Claro. hasta para las personas, ¿no? Exacto, hasta para las personas, porque no necesariamente, porque yo ya tuve muchas prácticas sexuales o muchas relaciones de diferentes tipos, pues ya me las sé de todas, ¿no? A lo mejor con otra persona, pues va a ser mi primera vez con esa persona, ¿no? Y creo que cada encuentro puede ser único e irrepetible si nos lo permitimos vivir de esa manera, ¿no? He notado, por ejemplo, a mí yo me meto a chismosear antes de cuando tenemos un tema. Claro. Yo me topé con un montón de datos, con un montón de tips, con un montón de respuestas sobre la primera vez. ¿Y la primera vez de qué? Obviamente de un encuentro sexual, ¿sale? Okay. Encontré de todo. Hay desde páginas que dicen, es que se nota tu primera vez. Y después de la primera vez se ensanchan las caderas, de repente te crecen los pechos, en el caso de las chicas, de ¿no? la abuela, además, Antes de que, ¿no? es que ya sabemos que tuvo su primera vez porque camina diferente, Porque ¿no? sus caderas. Oye, pues más bien hay que ver primera vez de qué, ¿no? ¿A cómo lo vemos? Claro. Porque creo que sí está súper cargada esta idea de la primera vez con la cuestión romántica, la cuestión incluso hasta sexual, ¿no? Sí. Ya decíamos que la primera vez incluso, y aquí va uno de esos datos de agua fría, la primera vez puede incluso no ser tan memorable, ¿no? Es cierto, así es. Pero, y sin embargo, ¿cómo nos la venden, no? De pronto lo vemos en las películas, lo vemos en las revistas y demás, y nos venden como si fuera el encuentro y la pirotecnia, y va a empezar la banda sonora, y a ver, espérate, o sea, igual y es todo X, o hay cosas como medio torpes que pasan, y pueden haber risas, puede haber como saques de onda, o sea, pueden haber muchas situaciones completamente humanas, completamente válidas, y que no necesariamente tendrían por qué catalogar a esa experiencia como buena, mala, etcétera. Simplemente es una experiencia que pues te puedes permitir vivir, y pienso que ahí lo importante es como cuidar ciertas cositas, como por ejemplo que no estemos pasando por encima del derecho de nadie, por ejemplo que estemos cuidando nuestra salud y demás, o sea, como que estas cositas me parecen la base, y ya lo demás, pues bueno, vívelo, experiméntalo y pues descúbrelo, ¿no? Hay datitos súper concretos que vale la pena retomar. Desde incluso la Secretaría de Salud se tiene la estadística que en su primer encuentro sexual apenas el 13% de la población que inicia su vida sexual, de los hombres en particular, utiliza algún método. Eso sí está de, oigan, epic fail, ¿no? Y ¿cómo así? Hay quienes dicen, no, es un poquito más, ¿no? Pero también ahí valdría la pena darnos cuenta. Esos mismos datos nos dicen que apenas una tercera parte de la población, en el caso de las chicas, utiliza algún método anticonceptivo. Desde ahí creo que hace falta que nosotros revisemos qué tanto sabemos. Hay que conocer sobre sexualidad, hay que tener por lo menos conocimientos básicos de metodología anticonceptiva, de prevención de infecciones también, de seguridad, algunos puntitos claves, ¿no? Primero, cuidado. O sea, debemos de conocer qué cuidado necesitamos para poder tener una primera vez que no nos ponga en riesgo, ¿sale? Saber cómo funciona nuestro cuerpo, y eso sí,
el conocimiento es el segundo punto, conocer cómo es que nos gustaría experimentar esa primera vez, ¿no? Claro. Porque de repente tenemos las referencias de las películas, de los programas, y entonces... del porno. Ándale, del porno. Las implicaciones. Y no estoy hablando tanto como de responsabilidad, ¿no? Así como de, tienes que tener presente a qué le estás tirando, ¿no? Tienes que tener presente que es algo muy serio. No, o sea, sí es importante, pero sobre todo, ¿cómo vas a disfrutar de algo si no sabes qué quieres? A veces el no saber, permitamos cosas que no queríamos y que no imaginábamos y que justo pueden ponernos en riesgo, ¿no? En el riesgo de alguna práctica que incluso termine como siendo violenta o que pueda poner en riesgo, como bien decías, en materia de mi salud sexual, ya llámese una infección o mi plan y proyecto de vida si de pronto sucede que pues, resultamos embarazados y auxilio, ¿qué vamos a hacer, no? Ian González, hay muchas primeras veces, dice, en mi caso fue a los 17, pero fue excelente y mi actual pareja me ha abierto la mente a muchas primeras veces en distintas prácticas. Ay, qué chévere. Y bueno, Citlari nos escribe por acá, la primera vez que hablé de menstruación con mis amigas, mira qué otra bonito, primera vez, fue todo un descubrimiento y cuando vi un condón me quedé con la boca abierta, otra primera vez, la primera vez que vemos un condón. Danilo nos dice por aquí, tengo una duda, ¿una mujer puede tener su primera vez sin una gota de sangre? Hay muchos mitos, Danilo, y ese es uno de ellos, no sé si nos puedas ayudar a como ampliar esta parte de cómo es que pues muchas chicas pues no sangran, algunas sí. Esta virginidad, cuando se ve perdida, sobre todo se identifica a través de un sangrado, ¿sí? Porque a grandes rasgos se rasga un tejido dentro de la vagina y entonces de esa manera sabemos que alguien no es virgen. Incluso ahora sabemos que en la dinámica que tenemos, este tejido no siempre se desarrolla. En algunos casos, incluso hasta religiosamente, hay comunidades que utilizan este sangrado como para demostrar que la chica era pura, que llega virgen al matrimonio. Es posible que durante un primer encuentro sexual no haya dolor, ¿sale? Es más, yo te diría, si no hay sangrado, no pasa nada. Si no hay dolor, está bien. Es mentira, es un mito que los encuentros sexuales durante la primera vez, el primer encuentro sexual, que debe tienen doler, que ser ¿no? dolorosos. Tiene que suceder algo de esto. No, la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Ojo, también quiero rescatar un poco como una recomendación extra, pues higiene, ¿no? Tener también como estos cuidados de higiene que pues aquí y en cualquier lado valen mucho la pena, ¿no? Nuestras manos limpias, o sea, si voy a tocar el cuerpo de mi pareja, su órgano sexual, pues lo menos que no tenga yo aquí las papitas y la salsita picante. El condón nos debe de acompañar en todas las primeras veces que vayamos a tener, por favor, ¿sí? Y Samuel Zárate nos dice por aquí, la primera vez definitivamente no es lo mejor, pero dicen que echando a perder se aprende. Bueno, pues a veces la primera vez de cibersexo, la primera vez que tengo algún intercambio tal vez erótico vía las redes sociales, eso que además es algo que estamos viviendo por primera vez, literal, como sociedad en estos tiempos. Esas son primeras veces que, como tú bien decías, hay que tener en cuenta información, conocimiento, cuidados y muchas como cuestiones ahí que nos puedan proteger para poder vivir las experiencias de manera padre, placentera, pero con seguridad también de nuestra integridad. Sí, se tiene que tener mucho cuidado, saber qué vamos a hacer con los contenidos, saber de qué manera los vamos a intercambiar, incluso hasta si los vamos a guardar o no. La recomendación siempre es que sea por una vía segura y eliminar los contenidos, ¿sale? Que estas experiencias sean eso, experiencias y no como colecciones de contenido. Pero ¿qué pasa con esa otra persona que lo recibe y que a veces pues se toma la libertad y el derecho que no le corresponde de difundirlo? Creo que ahí es súper importante, como bien decías, platicar y cumplir esos acuerdos, porque sin duda muchas chicas, y lo menciono porque realmente creo que son más las chicas las que han padecido las consecuencias negativas de estas prácticas. Como cualquier práctica no es ni buena ni mala, es lo que hacemos con ella, lo que puede ser perjudicial o no para una persona. Sí, y todo eso está establecido en los derechos sexuales. Incluso hay legislaciones que ya están promoviendo iniciativas para que sea penalizado. Sí necesitamos este conocimiento, esta sensibilidad sobre qué es nuestro, qué no, que estamos ahí tratando no solamente
con fotos o videos o contenidos, sino que también son pequeños cachitos de las personas, son expresiones muy personales de otras personas, ¿no? Valga la expresión así, ¿no? Entonces, sí, aquí sí yo creo que la comunicación es fundamental y sobre todo el respeto a los acuerdos, como tú lo decías. Yo creo que retomamos esta parte de infórmense, conózcanse, apóyense finalmente, porque hay personas, comercial, Fundación México Vivo, hablemos de sexo.com, ¿no? Tenemos especialistas, o sea, quienes nos puedan ofrecer información sin juicios, sin todos estos mitos y sin todos estos pues rollos que a veces en vez de ayudarnos nos estorban un poquito. Acérquense, busquen ayuda, es su derecho también, y justo como vivir estas experiencias con un enfoque bien padre, bien positivo, pero cuidando, por supuesto, y sabiendo y asumiendo la responsabilidad de ese cuidado, de tu salud, de tu bienestar. No nos quedemos con que hay una única primera vez y que después de eso, pues ya no queda nada más, no. Al contrario, vayamos practicando, vayámonos aproximando, informémonos, acerquémonos a la información especializada y sobre todo flexibilicemos esta perspectiva que tenemos, ¿sale? Acompañándoles a vivir esta sexualidad, pues, sobre todo con salud y con mucha buena onda, ¿no? Acá, eso, como decimos en Hablemos, clara, libre y sin rodeos.